Este es el siguiente problema que por ahí se pudieron haber encontrado en la plataforma. Ya lo tenemos aquí marcado como un problema de dilatación superficial. Ahora, ¿cómo logramos identificar qué es un problema de dilatación superficial? Si nos fijamos, el problema dice lo siguiente. A 555 grados Rankine, una placa rectangular de cobre tiene longitudes de 18 centímetros por 8 centímetros. ¿Cuál será su nueva área a 248 grados Fahrenheit? Entonces, este problema, si nos fijamos, dice que hay una placa rectangular y nos dan unas dimensiones que es 18 centímetros por 8 centímetros. Entonces, automáticamente sabemos que esto va a poder conducirnos a que calculemos un área o una superficie, por lo tanto es dilatación superficial. Ahora, no hay que perder de vista que la primera temperatura que nos dan están en grados Rankine y la segunda en grados Fahrenheit. Entonces, vamos nada más rápidamente a ver el formulario. En el formulario, si ubicamos, vamos ahora también a usar la cuestión de las escalas de temperatura. En el otro problema no era necesario, no lo daban en grados centígrados. Entonces, primero nos hablan de grados Rankine. Entonces, para que nosotros podamos utilizar las operaciones correctamente, si nos fijamos, la unidad de los coeficientes de dilatación es de 1 sobre grado centígrado. Por lo tanto, siempre que sea un problema de dilatación deben de ser grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que primero esos grados Rankine, aquí está, los vamos a llevar a Fahrenheit, nos va a dar una cantidad, y después los vamos a llevar a grados centígrados con esta fórmula. Esa es para la primera temperatura de los 555 grados Rankine. Vamos a ponerle, por así decirlo, que este es el paso número 1. Y ese es el paso número 2. O sea, primero vuelvo a repetir a grados Fahrenheit y posteriormente a grados Celsius. En la siguiente temperatura que marca el problema, 248 grados Fahrenheit, lo único que hay que hacerlos es transformarlos a Celsius, para lo cual pues solamente hay que usar esta fórmula. En el caso de las fórmulas que vamos a usar, si ubicamos aquí precisamente se encuentra la parte que dice superficial y nos preguntan el área final. Ahorita vamos a ir estableciendo los datos y nos vamos a dar cuenta que precisamente, adelantándonos un poquito, teniendo esos datos que ahorita vamos a establecer, esta formulita nos va a ayudar. Ahora, ¿qué va a pasar con el coeficiente? En el caso del coeficiente de dilatación, que en este caso sería superficial, si ubicamos aquí en este caso nos está diciendo que es de cobre, aquí está, es 1.7 por 10 a la menos 5, que de hecho fue el valor que usamos en el problema del video anterior de dilatación lineal. Entonces nosotros vamos a tener que multiplicarlo por 2 para que entonces sí sea beta y en este caso nosotros tengamos correcto nuestro valor de 3.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Vamos entonces a ir poniendo los datos. Aquí, bueno, ya establecimos uno de ellos para lo que es el problema. Entonces, en relación a los datos, dijimos que primero nos dicen que se encuentra a 555 grados Rankine, que va a ser la temperatura inicial. Luego nos dice que la placa tiene estas longitudes. Ahora, estas dos longitudes todavía no es el área. ¿Por qué? Porque esto es un rectángulo. Recordemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, voy a poner aquí área inicial, pero vamos a poner el resultado de multiplicar 18 por 8. En este caso, esa multiplicación nos dan 144 centímetros. Ahora, nos dice cuál será su nueva área. Ahorita lo habíamos mencionado en el formulario, inclusive qué formulita vamos a usar, signo de interrogación. Nos da también, en este caso, lo que es la temperatura final, que es de 248 grados Fahrenheit. Ahora, otro dato que también ya establecimos fue el coeficiente de dilatación superficial del cobre. Lo volvemos a repetir. Habíamos dicho que en este caso el coeficiente es de 1.7 por 10 a la menos 5, que fue el que ahorita acabamos de señalar. Ahí también señalamos que es por 2, para que entonces sí sea beta.
y entonces es de 3.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Entonces, lo único que hice aquí abajo fue reacomodar ya el valor del coeficiente, vamos a ponerlo aquí que es del cobre, que es de 3.4 por 10 a la menos 5. Todavía no podemos pasarnos a la fórmula. ¿Por qué? Porque faltan en este caso hacer el cambio de las escalas de temperatura y también esa área no puede quedarse en centímetros. Entonces, primero los grados Rankine. Estos dijimos que los íbamos a pasar a primero grados Fahrenheit y después a grados Celsius. ¿Por qué? Porque ocupamos grados Celsius, ya por ahí lo habíamos mencionado. Entonces vamos a recordar la primera formulita que vamos a usar. Entonces la primera formulita que íbamos a usar para transformarlos a grados Fahrenheit es esta. Son los grados Rankine menos 460, o sea la operación son 555 grados Rankine menos 460. Eso nos da un valor de 95, pero estos van a ser grados Fahrenheit. Entonces ya tenemos nuestro primer valor, que aquí está, pero son grados Fahrenheit. Voy a señalarlo. Entonces hay que cambiar esos 95 grados Fahrenheit ahora a grados Celsius. Entonces ahora nos falta calcular lo que es la temperatura a grados Celsius. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir. Serían aquí 95 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Si hacemos esta operación en la calculadora, el resultado nos da un valor de 35 grados centígrados. Entonces, la primera temperatura, vamos a borrar ahorita todo esto, son 35 grados centígrados. Ok, ya lo colocamos acá de este lado. Entonces, ahora el área está en centímetros, en este caso son cuadrados, aquí se nos había olvidado ponerle que son cuadrados. Y hay que cambiarlos a metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Y nada más hay que recordar esta parte de las conversiones. Un centímetro es igual a... Ok, ya lo corregimos aquí. A ver, no era un centímetro. Un metro es igual a 100 centímetros. Y lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado es un metro cuadrado. Y 100 al cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Entonces esta es nuestra equivalencia que vamos a usar para poder realizar la conversión. Entonces, realizándola en la calculadora, esto nos da, ya acomodado aquí nuestros factores, vamos a indicar también que aquí se cancelaron centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Y esto en la calculadora, que serían 144 entre 10.000, nos da un valor de 0.0144 y estos ya van a ser metros cuadrados. Por último, nos falta cambiar esta temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos a usar la misma formulita, que es esta. Lo único que vamos a hacer sería sustituir 248 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8 y haciendo esta operación en la calculadora nos da un valor de 120 grados centígrados. Ok, entonces ya tenemos todos nuestros valores, en este caso nuestros datos. Las temperaturas ya se encuentran en grados centígrados, el área ya se encuentra en metros cuadrados. Entonces la fórmula que vamos a usar, que fue la que hace un rato mencionamos, dice que el área final es igual a el área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el cambio de temperatura. Ahora solamente hay que recordar que este delta T significa cambio de temperatura y va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Y lo único que vamos a hacer es una sustitución en la fórmula. En este caso va a ser entonces el área inicial, que fue la que cambiamos a metros cuadrados, por 1 más beta, que son 3.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Y en este caso, lo que es el cambio de temperatura, que es final menos inicial. Vamos a usar los valores que ya cambiamos a grados centígrados. Aquí están 120 menos 35. Ahora, hay que recordar que para poder resolver esta operación en la calculadora, si lo vamos a hacer por partes, tiene que ir de derecha a izquierda.
en este caso empezando a suprimir los signos de agrupación, lo cual quiere decir que vamos a empezar por la operación de la resta, que son 120 menos 35, lo cual nos va a dar un valor, vamos a colocarlo aquí, de 85, ¿sí? Luego se multiplica por los 3.4 por 10 a la menos 5 y vamos a dejar aquí indicado el valor, el cual nos da un valor de 0.00289. Luego le vamos a sumar 1, seguimos con esta parte aquí de la operación, y luego a este valor que nos dé lo vamos a multiplicar por el 0.0144 metros cuadrados. Eso nos da al final un valor de 0.01444. Hay que recordar que hay que usar 4 cantidades, en este caso no le vamos a llamar 4 decimales porque primero obviamente aparece un 0, para lo que es el resultado, y estos son metros cuadrados. Entonces esa va a ser la nueva área cuando se calienta esa placa con esos cambios de temperatura. Ahora vamos a ver la operación en la calculadora para que quede claro cómo es que se obtuvo el área final. Entonces aquí tenemos la calculadora para empezar a hacer la operación. Lo primero que haríamos sería lo que es la resta de la temperatura, que fue donde nosotros iniciamos, la cual son 120 menos 35, y primero nos dan los 85 que habíamos mencionado. Luego vamos a multiplicar los 3.4 por 10 a la menos 5, el cual sería 3.4. Yo le tengo que poner el por, ustedes no se lo pongan, 10 a la menos 5. Y eso nos da el 0.00289 que mencionábamos. Luego le sumamos 1. Y luego dijimos que lo multiplicábamos por el área inicial, que era de 0.0144. Y ahí se encuentra nuestro valor de el área final. Ahora, en la plataforma pues se observa de esta manera. Tenemos lo que es el problema, que es este que estábamos contestando, y observamos precisamente, aquí están los datos, ¿verdad?, que nos da el problema, las conversiones que hicimos, el nombre del coeficiente que sabemos que es beta, y finalmente el cálculo para lo que es el área final. Entonces de esta manera tenemos resuelto un problema de dilatación superficial.